Mateo capítulo 13, del verso 18 al verso 23. Me ocurrió algo muy curioso la semana pasada mientras compartía la palabra con unos hermanos aquí en la congregación. Alguien me hace saber lo siguiente. Dice: yo creo que pudiste abundar un poco más en X tema. Y yo dije: ¿sabes qué? Hago alusión, como hacen los abogados, al exhibit 1 al principio de la predicación, cuando aclaré que nosotros tenemos que ser responsables en la reflexión teológica, en la reflexión bíblica. Y obviamente no solamente viene para mí en esta noche la palabra, sino para usted. Me explico. Usted tiene la función de otra vez leer lo que vamos a leer y un poquito más. Le asigno todo el capítulo 13, de manera que usted pueda entender a cabalidad todos los contextos que están escritos en la palabra de Dios para nuestro corazón y nuestra vida. Así que en esta noche vamos a hacer alusión a una porción también de las Escrituras. Capítulo 13 de Mateo, del verso 18 al 23. Cuando trabajamos con las parábolas, algunos dicen que es un tema bien amplio, bien extraordinario. Sin embargo, cuando usted lo toma, por así decirlo, uno por uno, y lo puede ver en toda la amplitud y todo lo que las parábolas significan y para qué están escritas, uno de verdad que se regocija en el Señor al poder ver cómo un recurso literario tan extraordinario tiene una vigencia poderosa para el momento en que estamos viviendo, no solamente como un elemento de lo que podemos encontrar en enseñanza, en lo que Dios habla en mi vida, sino como una herramienta extraordinaria para nosotros poder presentar la fe de Jesucristo. En momentos que vivimos demandan que los cristianos y las cristianas podamos conocer las Escrituras, no para contender, no para pelear, sino para poder presentar la verdad y trazarla, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, de manera extraordinaria. Hace falta que la gente escuche palabra y no comentarios, no interpretaciones. Así que por eso es que le dije al principio, usted tiene la asignación de leer el capítulo completo. Son unas parábolas extraordinarias que tiene el capítulo 13. Leemos los versos del 18 al 23, por favor. Y la palabra del Señor dice así: oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Palabra del Señor. En esta etapa del ministerio de Jesús, algunos teólogos y estudiosos entienden que Jesús estaba trabajando con elementos nuevos, para algunos y para otros elementos que eran utilizados por algunos maestros de la ley. Pero ciertamente Jesús había cambiado el escenario de su ministerio. Ya no lo vemos en el templo,
ahora lo estamos viendo predicando no solamente en los lugares públicos, en los lugares abiertos, sino que ya está recorriendo todo Israel con el mensaje de salvación. Jesús estaba rompiendo esquemas. Así que al principio del capítulo 13 nos va a presentar a un Jesús que posiblemente está saliendo del lugar donde estaba hospedado y que había mucha multitud que lo estaba siguiendo, y aprovechando esa coyuntura, Jesús va a romper esquemas al trabajar con una enseñanza muy particular, una manera muy única de enseñar y de traer a sus oyentes lo que deseaba que el pueblo escuchara, lo que deseaba que el pueblo practicara, y no meramente lo escuchara en enseñanzas que ya los rabinos y los maestros de la ley, los fariseos y los saduceos, habían trabajado de otras formas y de otras maneras. Estaba enseñando en parábolas porque quería que el pueblo entendiera. Yo sé que hay unos versos en particular, del verso del capítulo 13 de Mateo, del verso 10 al 17, que Jesús utiliza el contexto de Isaías para decir que aquellos y aquellas que escuchen la palabra lo van a hacer de forma en que no puedan entender a sí mismo la profundidad o el mensaje claro. Sin embargo, cuando usted escucha la definición de parábola, significa algo que está puesto al lado del otro, es decir, algo que se pone para que se pueda entender. Y obviamente las definiciones distintas que hay sobre parábolas, en algunas ocasiones parábola significa una enseñanza como misteriosa. En algunas ocasiones puede significar una enseñanza que viene en diferentes formas, en diferentes protocolos, para que las personas puedan recibir la enseñanza. Y finalmente, la que les dije al principio, proviene de una enseñanza clara para que todos y todas puedan entender. Entonces, cuando usted va al contexto bíblico y escucha lo que Jesús está diciéndole, que hace alusión Jesús en esos versos que les dije, del verso 10 al 17, Jesús le está diciendo, no, es que estoy hablando en parábolas para que no entiendan. Y entonces uno se pregunta, ¿pero en qué quedamos? ¿O le habla al pueblo para que entiendan, o le habla para que no entiendan? Y la realidad es que a lo que se refiere las parábolas son a enseñanzas que vienen para el hombre y la mujer, no solamente para que puedan ser escuchadas, porque las parábolas no son para ser escritas, las parábolas son para ser escuchadas. Inclusive tienen ciertas formas de entonación. Y obviamente, cuando la parábola está siendo escuchada por ese hombre y esa mujer, en esa entonación muy práctica y muy única, la única intención del maestro era que ese y esa pudieran aplicar las escrituras. Y sobre todas las cosas, estos líderes y estos maestros, que inclusive en algún momento dado Jesús les llama guía de ciegos, que inclusive con su manera muy particular de interpretar las escrituras, hacen que la gente se turbe y al final y al cabo nunca llegan a aplicar y a vivir una vida diáfana, una vida recta, una vida sencilla y simple para Dios, sino una vida complicada. Y Jesús usa las parábolas para enseñarles al pueblo. Y obviamente, ¿quiénes se van a enredar, como diría don Gerardo de Ávila, en las patas de los caballos? Pues sencillamente aquellos y aquellas que siempre andan rebuscando. Y obviamente, escuchando no entienden, como dice Jesús. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios, sino sencillamente con sus agendas muy particulares, agendas muy religiosas, agendas que estaban cargadas de propósitos, y como diría un amigo mío, con el derecho meledaganario puesto al lado. Óigame, no podían jamás y nunca hacer la voluntad de Dios. Esta parábola en particular, estos versos que hemos leído,
Algunos teólogos dicen que fue escrito, sí, proviene de la misma parábola del verso 1 del capítulo 13 de Mateo, pero puede haber sido escrita por elementos de la iglesia primitiva, y obviamente está atribuida al escritor, ¿verdad?, del libro de Mateo, pero puede haber estado cargada con esa intención muy única de poder darle una enseñanza y poder hablarle de estas enseñanzas de Jesús específicamente a la iglesia primitiva. Y estos teólogos y profesores de la Escritura lo pueden decir porque denotan que en esta parte, esta parábola en particular, esta explicación de la parábola, contiene elementos que Jesús no diría o que Jesús no estaría estableciendo, como cuáles. Estaría hablando de las persecuciones, estaría hablando de la segunda venida, estaría hablando de la predicación del querigma, lo que eso conllevaba. Así que, por eso es que en esta noche hemos trabajado con esta reflexión, porque hay una similitud extraordinaria de nosotros y nosotras al ser oidores de la palabra y al nosotros tener mucho cuidado de no sencillamente, como en algunas ocasiones, esa escritura la he escuchado yo un montón de veces, esa escritura la ha predicado fulano de tal manera, sino que podamos aprender a ser oidores sencillos, a ser oidores que el único fin sea poner en práctica la palabra de Dios para vivir para Él. Jesús comienza a hablar entonces en la explicación de esta parábola sobre cómo es que esta semilla, que es la palabra de Dios, cae en los corazones, cae en diferentes tipos de terreno, y ahí entonces se manifiesta la forma en que los oyentes van a recibir la palabra del Señor. Y me llama la atención que la primera semilla cae junto al camino. Y obviamente nosotros diríamos, ¿cómo es que alguien va a sembrar junto al camino? Se supone que se siembre donde va. Y es que los métodos de siembra en ese momento no eran como los que nosotros hoy en día podemos cultivar o podemos practicar. En algunos momentos dados se preparaba todo el terreno, incluyendo el área que la gente utilizaba para caminar. Y en segundo lugar, algunas veces, cuando se utilizaba algún método para avanzar en el área de la siembra, se utilizaba algún animal de carga, se rompía un pedacito en algún costado del saco y se permitía que ese animal de carga caminara, y muchas veces el viento rociaba las diferentes semillas y no caían en el lugar que se supone que cayera la semilla. Por eso es que la semilla cae junto al camino. Además de que el camino es un lugar duro. El camino, todos pasan por allí pasan los buenos y los malos. El camino no está preparado para que esa semilla cayera. Sin embargo, allí cayó esa semilla. La explicación que Jesús le da con relación a la palabra cuando cae junto al camino es que está muy propensa a que el enemigo, el maligno, quite el mensaje sembrado en ese corazón y en ese tipo de terreno. Algunas veces nosotros nos preguntamos por qué como que la Escritura nos da, no un doble mensaje, pero no nos da a profundidad esa explicación que algunas veces nosotros buscamos con relación a por qué, si Dios sabe esto, lo permite. ¿Por qué, si el Dios de la vida iba a saber que esa semilla iba a caer junto al camino, ahí viene el enemigo y la saca? Pero lo que nosotros tenemos que tener presente es que a nosotros se nos da la capacidad, a los oyentes, para que nosotros podamos entender que ahora
no es que las cosas se dan fortuitas, sino que hay un plan de Dios para nuestra vida, y nosotras y nosotros, como buenos mayordomos de la palabra de Dios de nuestro corazón, debemos de tener mucho cuidado de que la palabra sembrada en nuestra vida no caiga junto al camino. Es importante entender, yo le decía hace como algunos días al pastor Román, hablando con relación a la realidad de la maldad, a la realidad del mal, que algunos una vez me dijeron: es que parece que tú no crees en el diablo. Y bueno, ciertamente yo no creo en él. Yo puedo entender que la figura existe, pero yo no creo en el diablo. Se lo estaba diciendo de manera, de una forma también tipo parábola, ¿no? Porque la maldad existe y no podemos negar eso. Inclusive hay un sermón del pastor Román que dice que Jesús ciertamente enseñó sobre la existencia de la maldad, sobre la existencia de Satanás y del enemigo. Y nosotros no podemos olvidar que esas fuerzas están presentes, que están en contraposición con lo que Dios desea para nuestra vida. La Escritura dice en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero ciertamente cada vez que tengo la figura del maligno, tengo que hacer siempre esta alusión, y es que tenemos que tener mucho cuidado, porque si ciertamente nosotros quisimos resaltar la figura del mal, en algunas ocasiones le dimos seguro social, beneficios marginales, seguro médico, le dimos dirección y apellido, y lo pusimos en un contexto casi igual a Dios, porque teníamos que tener mucho cuidado porque nos escuchaba, teníamos que tener mucho cuidado porque podía apoderarse de nosotros. Y ciertamente eso, no más lejos de la verdad, no es lo que la Escritura enseña. Sí enseña que está por ahí, sí enseña que la maldad es real y que nosotras y nosotros tenemos la capacidad en Dios para poder permitir que esa semilla que posiblemente ha caído en el camino, nosotros tenemos la habilidad para cuidar, resistir y velar, y que ese maligno no arrebate la buena semilla sembrada en nuestros corazones. Se me olvidaba algo por la cual también esta palabra en esta noche entendemos que es propia para nosotros, la comunidad de fe de la Iglesia Evangélica Ministerio Sanador, y ya es que ya mismito comenzamos a celebrar septiembre, el mes de la Biblia. Y tenemos que tener mucho cuidado porque todos los días alguien nos dice algo distinto de la palabra. Todos los días vemos una interpretación distinta. Cuando usted estudia la historia, estaba trabajando con los hermanos de Manatí, pegando con la historia del cristianismo en los primeros siglos, y me llamó la atención que en una de las áreas de lo que hoy es España, que en ese momento estaban gobernadas por otros pueblos, estos pueblos llegan a conocer a Jesús, pero en un momento dado hubo periodos de 100 a 200 años donde ellos creían que la naturaleza de Cristo era solamente una naturaleza espiritual y no física. Y tardan años ellos creyendo eso. Y no es hasta que la iglesia puede afirmar en unidad que Jesús no solamente vino en carne, sino también vino en espíritu. ¿Qué quiero decirles con esto? Es que nosotros tenemos que ser buenos oyentes. Es que nosotros tenemos que ser diligentes con la palabra que se nos ha sido dada. Yo creo que en la medida en que nosotros entendemos la palabra de verdad en nuestro corazón, que la palabra no meramente es una reflexión teológica para satisfacer alguna curiosidad intelectual o satisfacer algún resquicio del alma o del espíritu en cuanto a lo trascendental, sino que es guía para una vida abundante y guía para una realidad, la realidad divina, la realidad que Dios quiere para tu vida. En esa medida nosotros somos distintos y distintas, y nosotros estamos preparados para cambiar la realidad de un país que está en crisis, como es el país del Puerto Rico del siglo XXI. Sola Escritura es lo que los hombres y las mujeres tienen que tener presente. Aleluya. Y claro que sí, vendrá el enemigo con sus diferentes formas y artimañas para tratar de desvirtuarla, para tratar de ponerla en segundo lugar y en tercer lugar. Y nosotros no podemos ser la semilla, no podemos permitir que esa semilla se quede en el camino, sino que tenemos que llevarla a buena tierra para que lleve fruto para su gloria y para su honra.
Jesús sigue hablando sobre aquellos que reciben la palabra con gozo. Aquellos que la reciben de una manera extraordinaria. Pero no hay consistencia. No hay consumación. Solamente hay una reacción de alegría y de gozo. Y cuando vienen las persecuciones, cuando vienen los dolores de la vida, la palabra se esfuma. Jesús había hablado fuertemente con relación a esto en Mateo 7, del verso 21 al 23. Mateo 7, verso 21 al 23. La Escritura dice de la siguiente manera: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Jesús está hablando de que esa semilla que cae en ese tipo de terreno ha producido una alegría extraordinaria, pero no es suficiente. Tiene que tener una relación extraordinaria ese hombre y esa mujer con el Dios de la vida, para que esa semilla, para que la palabra de Dios haga fruto. Recuerden que Jesús le está hablando inclusive a líderes que conocen muy bien las Escrituras, pero no les encanta aplicarla, les encanta escucharla, les encanta exigirla a otros. Y por eso Jesús tiene que decir esa verdad contundente de una relación extraordinaria que los hombres y las mujeres tienen que tener. Y esa relación no es meramente la relación de lo bonito en la adoración. No es la relación de lo bonito en las experiencias únicas, espirituales, en el gozo del amor de Dios, como lo describen los autores del siglo XIX y del siglo XX. Como decía nuestra historiadora Helen sobre la experiencia de Pentecostés, que quiero hablar sobre el Espíritu Santo y quiero presentar esa experiencia, donde este hombre, de una experiencia, si no me equivoco, anglicana, ¿correcto? El que recibió el Espíritu Santo, que no era una experiencia posiblemente tan elocuente, tan expresiva, pero sin embargo cuando recibe el Espíritu Santo, ese hombre cambia, ese hombre es transformado. Y me encanta la forma, el vocabulario que utilizaban para poder describir la intensidad de la experiencia en esa relación. Y ellos describen: porque el amor de Dios fue derramado. Era una experiencia de sentir el amor de Dios en lo profundo del corazón. Óigame, la experiencia cuando la palabra de Dios produce gozo en el corazón, no solamente se va a quedar en nosotros sentir el amor de Dios en lo profundo de nuestra vida, sino que tiene que haber una relación con Él para nosotras y nosotros estar seguros de que estamos haciendo la voluntad del Padre. Cuando hacemos la voluntad del Padre, cuando deseamos que lo que Dios desea para nuestra vida no meramente sea un deseo de Dios, sino también sea un deseo mío, es yo estar en Él y Él en mí. Cuando entendemos eso, la palabra de Dios se hace una realidad y hay consistencia, hay una consumación de la fe y hay una respuesta firme en nuestra vida con el Dios de la vida. Si la palabra cae en espinos, los espinos son las preocupaciones de la vida. Un país preocupado, un país que quiere poseer cada vez más. Nos han enseñado que no tenemos suficiente. Inclusive en nuestras clases de historia, en primer grado, se nos decía: Puerto Rico es un país sin recursos naturales, rodeado por el norte por el océano Atlántico, por el sur por el mar Caribe, y su topografía es montañosa. Nos comenzaron a enseñar desde kindergarten que no tenemos nada. Y obviamente así se han criado estas generaciones. Tenemos mucho, tenemos demasiado, pero sin embargo creemos que nos hace falta cada vez más. La Biblia dice que esas preocupaciones, el amor al dinero, el poseer cada vez más y la fascinación impide que la palabra de Dios crezca en nuestros corazones. Este es un país que se predica la palabra 24 horas.
En la década de los 80, la Sociedad Bíblica tenía un maratón de lectura bíblica de 24 horas. Espectacular. Fueron mucha la gente que conoció a Jesucristo a través de la lectura de las Escrituras. Sacábamos el tiempo para leer las Escrituras. Hoy no tenemos tiempo. Gloria a Dios por los CD, gloria a Dios ahora por los teléfonos inteligentes y las tablets, que ahora no podemos tener la Biblia ahí, las historias bíblicas. Pero la palabra de Dios tiene que ocupar un espacio primordial en nuestra vida. Las preocupaciones, las fascinaciones de la vida no pueden estar presentes. De lo contrario, la palabra de Dios no hace el trabajo para lo cual vino. Recuerde que la palabra es viva, es más cortante que espada de dos filos, que atraviesa los pensamientos, llega hasta el tuétano es donde nace la realidad de la vida. Ahí se nace la sangre, en el tuétano nacen los componentes para que usted pueda sobrevivir, las defensas. Y la palabra de Dios dice que llega hasta ahí, pero nosotros le hemos puesto como 80.945 protecciones a través de las preocupaciones. Vivimos en un país sumamente preocupado, sumamente ansioso, sumamente deprimido, sumamente distraído. Por eso es que en las encuestas salimos que somos los más felices. Somos los más felices porque nos encanta entretenernos y nos encanta esconder la realidad. La palabra de Dios, entonces, no puede lograr su cometido en nuestros corazones. El amor al dinero. El dinero es el que manda en el país. Yo le decía a los hermanos, el domingo pasado compartimos la palabra que en la mañana compartimos con relación a Efesios 1, que él dice: doy gracias a Dios porque ustedes han sido bendecidos con toda bendición espiritual. Y estaba hablando de que eso es un cambio de realidad. Y eran 4 puntos los que planteaba. Obviamente no podía plantear todos los puntos que hay ahí porque no terminábamos. Y tenemos la disciplina de que la predicación debe estar en 45 minutos o 50. Es nuestra disciplina. Pero esa realidad de que hemos sido bendecidos cambia el contexto para trabajar con los problemas que tenemos. Óigame, los problemas que tenemos no es que no tenemos. Aquí en este país tenemos de más agua. Y cuando la palabra de Dios asienta en el corazón, le da la capacidad a los cristianos y a las cristianas para ponerse de frente y hablar con la verdad, para ponerse de frente y establecer la agenda del reino de los cielos. Óigame, no me confundan, yo no estoy diciendo que vamos a hacer otro partido político, no estamos hablando de eso. Pero es que tenemos que lograr una conciencia de que los valores del reino van por encima de los valores mundanales. Aleluya. Y nosotros hemos, con una manera pasmosa, le hemos permitido a otros y a otros que el amor al dinero sea el valor prioritario. Y cuando abrimos los ojos, nos encontramos con que no tenemos agua, con que hay 2 vientitos y la infraestructura del país de energía eléctrica está en el piso. ¿Pero qué tiene que ver eso con la palabra de Dios, pastor? Pues claro que tiene que ver mucho. Si hubiera un pueblo y hay una iglesia que se levanta firme a establecer los valores del reino en todo momento y a decirle no a aquellos y aquellas que van cada 4 años a tomarnos el botito, pero no tienen en su corazón y en su vida lo que debe de ser administrar un pueblo con amor y verdad. Oigan, y nosotros le decimos no, este pueblo no estuviera así. Gloria a Dios. ¿Para qué usted quiere en esta noche salir con que los afanes del mundo? Dios, pastor, si yo no amo el dinero, yo vivo con 3 pesos, gloria a Dios. ¿Y cómo ahora usted aplica eso para que el año que viene o de aquí a 20 años los nietos suyos vivan en un Puerto Rico mejor que usted está viviendo? ¿Cómo usted aplica eso, querido? La palabra que escuchamos aquí, que bien estuvo, qué buena estuvo, qué chévere, estuvo bien los cánticos, amén, bien y adiós. Vámonos, hasta el próximo domingo. Y en la semana que hizo la palabra, pues bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Escuchar el Weather Channel a ver si viene otro huracán. Y que no me cojan de bobo otra vez.
No, querido. La palabra de Dios tiene que caer en un lugar bueno. Y los espinos y las espinas, usted y yo lo tenemos que echar hacia un lado. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible, como le decíamos ahorita, que esa semilla haya caído en esos espinos? Lo que sucede es que cuando él tiró y preparó el terreno, no miró más abajo, y más abajo hay otro tipo de planta que crecen con esa semilla buena, y hay que velarla. Por eso hay que velar los afanes de la vida, por eso hay que velar el amor por el dinero. El dinero no es malo, es el amor por el dinero. Por eso tenemos que velar las preocupaciones. Por eso tenemos que velar en nosotros el pensar que necesitamos cada vez más. No necesitamos más, lo que necesitamos es ser mejores administradores de lo que Dios nos da. Y la palabra de Dios gobernará nuestros corazones. Y la paz de Dios, que debe gobernar nuestros corazones, nos pondrá en tranquilidad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que velar por esos espinos. Siempre estarán presentes. Me encanta porque algunos teólogos dicen, cuidado porque esto es doctrinal. ¿Y qué significa eso? Va a ser médula para la vida de la iglesia. ¿Y por qué? Porque vamos a tener problemas. Jesús lo advirtió. Pero algunas veces la gente, cuando tiene problemas intra, ¿qué es eso? Problemas entre nosotros los cristianos, que de vez en cuando pues uno no funciona como debe funcionar, y alguien me tiene que corregir, porque los pastores somos corregidos también. Amén. Alaba. Amén. Somos corregidos. Pues cuando hay ese tipo de problemas y situaciones, la Escritura nos aclara sobre esto. Va a haber cizañas que algunas veces crecen, van a haber situaciones que no están correctas, y nosotras y nosotros tenemos la capacidad en Dios, el amor, la dedicación, la misericordia para trabajar y permitir que la buena semilla se dé para fruto, no solamente un fruto sencillo, sino un fruto complejo y complicado, a 100 por 1. Finalmente Jesús dice, mira, hay una semilla que va a caer en buen lugar. Semilla extraordinaria. Mateo capítulo 7, del verso 15 al 20, dice de la siguiente manera. Mateo 7, del 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hasta el 20, por favor. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero para el comer, no. Me saltaste unos versos ahí. Gracias. El 16. Y Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. Vamos a dejarlo hasta ahí. Lo que Jesús quería decirle, y lo que nos queríamos enfocar en el verso, no en el primero, sino en el verso que dice que Él nos ha puesto para que llevemos mucho fruto. Esa semilla caerá en buen terreno para que usted y yo llevemos mucho fruto. Amén. Decían unos autores que estábamos consultando que habían hecho unos experimentos de cómo la semilla en buen fruto fructificaba. Es decir, echaban un solo granito y daba un montón de fruto. Y específicamente en el área donde Jesús está hablando, de esa área muy particular, cuando se sembraba ese grano, fructificaba espectacular. O sea que la buena semilla es aquella que está preparada de antemano. La buena semilla no es la dura del primer terreno que Jesús habló. La buena semilla, el buen terreno, es aquel que está bien preparado. El buen terreno es aquel que se cultiva. Es aquel que uno está pendiente a ello. Porque digamos, pues oye, yo no quiero caer en el camino. Yo quiero que mi semilla sea una semilla que no se apague, sino que tenga fruto. Yo no quiero que mi semilla acá se dé entre espinos.
Yo quiero que mi semilla se dé en buen terreno. Pues el buen terreno hay que cuidarlo. El buen terreno hay que cultivarlo. El buen terreno, como dicen los que cultivan la permacultura, se da en el contexto donde está. ¿Qué significa eso? El viejo mío me decía, tranquilo, no te tengo que llevar para ningún colegio privado, no, nene, quédate ahí donde está. Porque aprende a dar testimonio, aprende a cuidarte de aquellos y aquellas que no creen como tú, pero tú estás ahí precisamente para eso, para dar buen fruto. Porque el buen terreno se da en el contexto donde está, la buena semilla se va a dar. Y unas personas que trabajan con eso me enseñaban, me decían, ¿sabes qué? Cuando tú tratas de quitarle todas las cosas algunas veces a ese buen terreno, y no es que lo descuides, es que se dé en un contexto natural, ese terreno tiene los nutrientes necesarios, tiene la humedad necesaria para que cuando la semilla que depositaste se dé con fuerza y se dé con mucho fruto. Ese es el buen terreno, porque Jesús nos ha puesto para que llevemos mucho fruto y fruto en abundancia. Esa es la razón por la cual usted y yo vivimos para Dios. Él sabe lo que somos y Él siempre nos ha mirado a nosotros no meramente como terrenos que están ahí, como terrenos que sencillamente algunos cultivarán y otros no. Dios siempre nos mirará con todas las posibilidades que hemos sido creados en el ser mismo seno del Padre. Y por esa razón, queridos, en la medida en que nosotros cultivamos nuestro terreno, en la medida en que nosotros permitimos que esa semilla caiga en lo profundo de nuestra vida y germine para fruto de vida eterna, en esa medida nosotros seremos felices. En esa medida nosotros podemos entonces agradar a Dios y tener la palabra no solamente como guía, sino como la esencia misma de nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer en el mes de septiembre cuando la palabra sea dada? ¿Qué vamos a hacer nosotros en el momento histórico en que nos ha tocado vivir? Que tenemos que enfrentarnos a unos retos extraordinarios, donde seremos confrontados con la realidad de esa semilla sembrada en nuestro corazón, con esa semilla de la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Lo vamos a dejar ahí? ¿O vamos a trabajar para que esa semilla del fruto que Dios desea que nosotros demos? Yo te invito en esta noche para que veles por el terreno de tu vida. Yo le decía a los hermanos, tenemos que cuidarnos y tenemos que velar por lo que escuchamos, por lo que vemos, por lo que hacemos, de manera que Dios sea glorificado en todo momento en nuestra vida, que haya en nosotros una pasión extraordinaria para que la voluntad de Dios sea una realidad diaria, cotidiana, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que proyectamos y queremos hacer, y veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Ponte en pie, por favor.